Bueno, gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Como anunciamos en el bloque anterior, iniciamos esta entrevista en el primer plano. Hoy con un plato fuerte, y es que abrimos esta conversación con Alma Ropero, Alma María Ropero, quien es representante nacional de la OPS en la República Dominicana. Esta es la Organización Panamericana de la Salud, que bueno, es la parte regional que le corresponde a la Organización Mundial de la Salud en República Dominicana. Gracias y buen día. Muy buenos días, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación al programa, es un placer realmente para mí. Yo estoy recién llegada al país, tengo aproximadamente 8 meses en el país, pero represento una organización que es la más antigua en salud pública en el mundo. Fue creada en 1902. Eso fue en las Américas en respuesta, bueno, cuando se estaba construyendo el canal de Panamá, los problemas de fiebre amarilla que existían en la época. Fue un poco en respuesta a manejar un problema de salud pública en la región. Y luego, cuando se crea la Organización Mundial de la Salud en el 48, entonces se convierte en la oficina regional para las Américas. Y aquí en el país tenemos 60 años de estar funcionando. Es realmente una historia de trabajo conjunto con el país. A la OPS le ha tocado desempeñar, igual que a la Organización Mundial de la Salud, un rol trascendente en trazar políticas públicas, políticas sanitarias públicas. Sin embargo, hay quienes señalan que después de la pandemia quedó muy mal parada esta organización, tanto la OMS como la OPS, porque los gobiernos hicieron lo que les dio la gana en esa pandemia para proteger los intereses a los ciudadanos de sus respectivos países y de las compañías. Y la OPS pues fue relegada. ¿Qué ustedes piensan sobre eso? Bueno, ese es un tema muy complejo que se dio alrededor de la pandemia, pero la OPS y la OMS vienen trabajando con los países en preparación de pandemias hace muchos años. En la preparación, pero cuando llegó la hora de la verdad. Claro, pero hubo pandemias anteriormente. La pandemia de influenza H1N1 en el 2009, por ejemplo, que no fue tan severa como esta. Todo eso implicó un plan de trabajo en los países en preparación para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, capacidades de respuesta inmediata, preparación, capacitación de personal y todos unos planes intersectoriales. Cuando llega la pandemia, en realidad surgieron muchos aspectos. Primero fue de una severidad que no esperábamos, con un impacto enorme en la salud y en la economía en los países que ya sabemos. Más pudiéramos decir que aproximadamente 20 millones de personas se empobrecieron más en las Américas, solo en las Américas, en relación a la pandemia. Se deterioraron los indicadores de salud pública que habían logrado. Los países venían trabajando y la OPS acompañando en esas políticas de salud, por ejemplo, mejorar la expectativa de vida, mejorar indicadores de salud materna, de salud infantil. Todos esos indicadores se vieron afectados. Ahora, cuando surge la pandemia, también es una crisis mundial donde la producción, especialmente de vacunas, fue manejada por los países más desarrollados. Entonces, se luchó para que hubiese una distribución de vacunas de una forma equitativa a todos los países, no solo a los más desarrollados, sino que todos los países del mundo tuvieran acceso a vacunas. Eso fue una lucha muy fuerte en la OMS, en Washington y en los países mismos. Hubo que hacer negociaciones fuertes para poder tener esas vacunas, pero primaron intereses. Ahora, todo eso tiene muchas lecciones aprendidas, ¿no? Que hoy los países están trabajando para aplicarlas y que eso no vuelva a suceder. Por eso se están generando, por ejemplo, en la región de las Américas, plataformas para generar vacunas en las Américas, producción de vacunas en las Américas, para no depender de los países más desarrollados. Entonces, Brasil, Argentina, México, Colombia, Cuba, tienen capacidades y se viene apoyando. O sea, es un trabajo que sigue, es silencioso porque no se ve en los medios. Pero había comenzado antes. Sí, claro, comenzó antes De la pandemia. Comenzó mucho antes y en preparación de la pandemia de influenza. Si ustedes recuerdan, nosotros veníamos preparándonos para una pandemia de influenza de influenza.
Y lo que vino fue lo que vino fue esto, pero la influenza puede aparecer en cualquier Claro que momento y eso implica que los países tengan que prepararse, continuar sus planes de acción y sobre todo un trabajo con todos los sectores de la comunidad, ¿no? Ya. Bueno, vámonos al campo local. La OPS, ¿cómo mira la situación sanitaria de la República Dominicana? Bueno, la República Dominicana viene trabajando fuertemente en mejorar los sistemas de salud y los indicadores. Como todos los países tiene muchos desafíos, pero también tiene muchos logros, ¿no?, que hay que reconocer. Y, por ejemplo, el perfil epidemiológico de República Dominicana hoy ya no es tan fuerte en enfermedades transmisibles como lo era hace 30 años, por ejemplo, ¿no? ¿Eso qué implica? Que ha habido un trabajo fuerte en el país en vacunación, en prevención, en atención. Y hay otro tipo de enfermedades que ha venido surgiendo o de problemas de salud, por ejemplo, las enfermedades crónicas. Hoy el gran peso del perfil epidemiológico de República Dominicana es enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, hipertensión. Y todas esas enfermedades tienen que ver con muchos aspectos conductuales. Cómo nos comportamos nosotros tiene que ver con estilos de vida saludables, dieta, ejercicio, consumo de alcohol, consumo de tabaco, todos son factores que Estas enfermedades, diferente a lo que ocurría antes, porque la vacuna la donaba la comunidad internacional o nacional, la que se compraba y se podía hacer. Estas enfermedades tienen un costo muy alto de tratamiento. Se le llama crónica porque es para toda la vida, ¿verdad? Y la gente más pobre es la que tiene mayor dificultad y es la que muere más fácil de estas enfermedades. ¿Cómo afrontamos esa situación? Usted trae un aspecto muy importante del manejo de enfermedades y dónde afecta más, qué es la población más afectada, cuál es la población más afectada. Pero primero quiere decir que, por ejemplo, en el país han desaparecido enfermedades como polio, como sarampión, producto de la vacunación. Esas vacunas las compra el país. Para mantener esos logros, hay que vacunarse todos los días, hay que mantener los programas de vacunación funcionando. Hay que proteger los logros para no enfrentar retrocesos. En las Américas, y eso es un trabajo colectivo y esa es la forma como los países trabajan y la OPS ayuda en este trabajo de colectivo, es definir metas de salud pública para mantener, por ejemplo, a las Américas libre de polio, libre de sarampión, libre de rubeola y otras enfermedades. Todo eso implica un trabajo y unos recursos nacionales y el país los mantiene y compra esas vacunas, por ejemplo, a través del fondo rotatorio de la OPS. ¿Eso qué implica? Que son, al comprar por volumen, porque la OPS compra para todos los países, sale más barato, pero garantiza la calidad del producto, ¿no? Entonces, eso es algo que el país tiene en su presupuesto nacional y sigue siendo una prioridad. Con relación a crónicas, son enfermedades costosas, de alto costo. El país tiene un sistema que provee los medicamentos, pero no tiene la cobertura total y entonces tiene que comprar medicamentos que son de alto costo. La OPS tiene algunos de esos medicamentos y viene trabajando con el ministerio. Otros productos los compra acá, pero las compras colectivas a nivel regional favorece el disminuir costos y en eso está trabajando el país. Pero sí es importante mantener los recursos y la cobertura del sistema de salud que cubra a toda la población. Dicen que muchas de estas, como usted decía en principio, creo, de estas enfermedades se pueden prevenir, de estas condiciones sanitarias se pueden prevenir, pero resulta que el sistema de atención primaria y la estrategia de atención primaria, no solamente aquí, pero eso está en bancarrota. Es una estrategia que debió de relanzarse y de renovarse y no se ha hecho. Y aquí en República Dominicana la inversión es insignificante, la que se está haciendo a ese nivel, y la atención es, por supuesto, entonces, para prevenir, para capacitar, para educar, para dar seguimiento, es pobre. ¿Qué hacemos? Muy bien. La atención primaria es el pilar de un sistema de salud y una sociedad más saludable debería tener esa base de entrada al sistema porque busca prevenir,
busca promover la salud y eso se hace a nivel de la comunidad. Y detecta a tiempo. Y detectar a tiempo y también tener sistemas de referencia si se requiere, ¿no? A otros niveles. Pero a nivel de atención primaria, el eje central ha estado descuidado en muchos países y ha habido un relanzamiento, como usted lo dice, y es una prioridad. Si usted lo ve en el plan estratégico de salud de República Dominicana, es una prioridad. Pero eso implica recursos. Pero no pasa de ahí. Y recursos humanos. El país tiene créditos, yo en lo que vengo siguiendo tiene créditos, por ejemplo, el Banco Mundial tiene un crédito fuerte en ese momento para intervenir, para fortalecer el primer nivel de atención. Con el BID también tiene para fortalecer programas de atención primaria, por ejemplo, la parte de manejo de enfermedades crónicas, enfermedades de hipertensión, diabetes, que es la estrategia HEARTS, que también es una prioridad del país. Entonces viene abordando y la OPS viene acompañando este proceso para que se le dé prioridad a la atención primaria. Hay modelos, por ejemplo, en Colombia, mi país, también se está revisando el modelo de salud y el eje fuerte es atención primaria. ¿Eso qué implica? Que si tenemos un sistema de atención primaria bien implementado, se retendría ahí la gran mayoría de los casos que se pueden manejar a menor nivel de complejidad y se referiría al nivel de... Pero nosotros tenemos décadas oyendo hablar de la importancia del primer nivel de atención y de la estrategia de atención primaria. Sí. Décadas. Así es. Y no avanzamos. Y uno de los elementos que explican, en parte, lo que está ocurriendo es la bajísima inversión que hace el Estado Dominicano en salud. Así es. Nosotros estamos invirtiendo alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto en salud. Y eso se queda principalmente en el tercer nivel y en algo, muy poco, al segundo nivel y casi nada, al primer nivel. Reorientar esto. Reorientar eso es clave. La inversión en salud es fundamental. El mínimo que debería estar invirtiendo es un 6% del PIB y no el 2% como está en este momento. El 2.3 creo que está. Pero la OPS apoyó procesos de reformas que agudizaron esa brecha y que fortalecieron el sector privado. Porque mientras el Estado invierte un 2%, en salud se invierte casi un 6%. Así es. De manera que el resto lo estamos invirtiendo los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro bolsillo. Y de bolsillo, pago bolsillo. Y del bolsillo para pagar esto, y es una injusticia enorme. Es una injusticia. Porque entonces los hospitales públicos están en bancarrota. Así es. ¿Cómo resolver eso? ¿Cómo afrontar eso? ¿Qué piensan los países en este momento están revisando, muchos países ahora, y lo hablo por ejemplo, el de Colombia, que es muy similar al modelo de República Dominicana. Sí, copiamos mucho. Sí, es muy parecido. Están revisando estos tipos de modelos. Hubo una generación de reformas en los 90, que usted recuerda muy bien también. Eso tuvo una distorsión de los modelos que se propusieron, porque tenían enfoques importantísimos de promoción y prevención, pero pasó a otro tipo de modelos en la práctica y ha generado que la gente tenga que pagar mucho sus bolsillos y se empobrezca más la población. Entonces eso implica una revisión de los modelos. La OPS está acompañando estos procesos. Tenemos técnicos del nivel regional que están viniendo, por ejemplo, en 2 semanas, justo vamos a estar revisando la parte de atención primaria en salud. A mí me gustaría quizás ver un poco a grandes rasgos qué datos tienen en el país y cómo se comporta en la región. Sobre todo, comenzamos hablando de la COVID-19 y uno de los elementos que más llamó la atención era la resistencia y cómo apareció en medio de la pandemia de la COVID-19 el discurso nuevamente antivacunas y antirreconocimiento. Eso, en datos que se ven a modo general tanto en Estados Unidos y en otras partes del mundo, ha traído nuevamente algunas enfermedades que habían desaparecido, que estaban controladas, y cómo vemos ese comportamiento en la región y en República Dominicana. Esa es una pregunta muy importante porque es tan peligroso tener este tipo de movimientos antivacunas, por ejemplo, que hacen que se pierda y se regrese y se pierdan los logros de décadas de trabajo, de inversión de los países, de vacunación,
de compromiso de los padres de familia para tener todos estos niños vacunados, y se logró erradicar enfermedades y eliminar enfermedades en las Américas, como la polio, el sarampión que ya mencionábamos. Pero es tan peligroso que se generan rechazos a la vacuna y empiezan a generarse grupos de población que no se vacunan. ¿Y eso qué hace? Que cuando llegue un virus importado, porque tenemos un mundo muy dinámico, muy activo, el turismo y todo lo demás, que se reinstale y se pierda el estatus de libre, por ejemplo, de sarampión, por ejemplo, en las Américas. Y con relación a la COVID, por ejemplo, también muchas personas se pudieron haber salvado después que hubo la vacuna. ¿Por qué? Porque no se vacunaban, porque creían que era un elemento malo para su salud. Era un plan. Era un plan maestro fuera de los países, y todo eso es totalmente falso. Entonces, quizá lo que nosotros no hemos hecho bien porque no tenemos tiempo para ir a desmitificar cada uno de esos movimientos en las redes o grupos antivacunas, es generar una mayor difusión de los beneficios. En América Latina no hay tanta fuerza de ese movimiento. Más o menos. Se ha incrementado. Con COVID se incrementó muchísimo. Antes, con la vacunación de influenza de H1N1 para la pandemia H1, apareció. Tuvimos que generar, yo estaba en Washington en esa época, tuvimos que enviar equipos de comunicadores entrenados para apoyar a los países para poder manejar las crisis que en ese momento se manejaban. Ahora, los antivacunas están mucho más organizados y tienen vacunas. Ellos tienen sus agendas también, sí, pero le están haciendo un daño enorme a la población y están poniendo en riesgo los logros en salud pública alcanzados hasta ahora. Entonces, ahí usted decía que vienen algunos expertos de la OPS a tratar temas como el de la atención primaria. Aquí el presidente de la República habla de atención primaria, pero existe también un temor cuanto a la estrategia, y es que cuando hablamos de atención primaria y de estrategia de atención primaria, no todo el mundo hablamos el mismo lenguaje. Hay quienes, el énfasis que están poniendo no es la atención primaria que impulsa el Estado y ejecuta el Estado también a nivel de sus instituciones públicas, sino es para el asegurado, para el régimen privado, porque evidentemente que también abarata los costos, puede abaratarlo, y eso le conviene a las aseguradoras privadas que tendrían mayor holgura, si se quiere, para manejar los fondos que reciben de los contribuyentes, de los asegurados. ¿Podría esto distorsionarse? ¿O estamos hablando de una atención primaria, una estrategia integral y general, o sea, que abarque a todos los actores involucrados? La responsabilidad de salud es con la población en general, ¿no? Y el modelo tiene que ser completo. Las piezas tienen unas partes, pero el resto, el todo es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que proveer la salud de calidad y tener un marco amplio para que sea una atención primaria amplia para toda la población. Eso es clave para generar un sistema equitativo para llegar a donde hay que llegar, y eficiente y de calidad. Y la parte de equidad, aquí quisiera resaltar un poco, cuando miramos los indicadores de mortalidad materna, de mortalidad infantil, vemos poblaciones con mayor áreas, me refiero a provincias, municipios con mayor riesgo, de mayor vulnerabilidad. O sea, hay que llegar a donde hay que llegar, donde más se necesita, hay dos que fortalecer. indicadores que son de pobreza, la muerte neonatales. Así es. Que es un índice extremadamente alto en República Dominicana. Así en términos absolutos estamos hablando que cada año mueren 2.500, 1.600 niños antes de cumplir el mes de edad de nacido. Y son pobres. Y son muy pobres. Son pobres, no son ni noticias. Exacto. La cifra es altísima. Es más, esa cifra es más alta que lo que mató el COVID. Así es. En recién nacidos. Lo de recién nacidos es más alto que lo que mató el COVID en sentido general. Y la muerte materna, que sigue siendo también un elemento altísimo y además asociado a la pobreza, porque... Totalmente, totalmente. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Son indicadores de desarrollo de un país, ¿no? De desarrollo social y económico de un país.
Ahí la OPS está haciendo un llamado a todos los países en las Américas, no es solo Dominicana. Dominicana tiene una mortalidad materna alta y una mortalidad neonatal alta. El país viene haciendo un trabajo, pero la OPS está haciendo un llamado a todos los países en las Américas y lo hizo el 18 de junio, hizo un lanzamiento, nuestro director hizo un lanzamiento, un llamado a todos los países. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia la mortalidad materna venía disminuyendo, pero no al nivel que debía haber llegado. Llega la pandemia e incrementó la mortalidad materna, especialmente la llevó a un nivel altísimo en toda la región. Retrocedimos 20 años con la mortalidad materna, llegamos a los indicadores que teníamos en el 2001. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hay, otra vez, focalizar dónde está la mayor mortalidad en las Américas. Tenemos 12 países que reportan la mayor mortalidad. Está Brasil, México, Colombia, Perú, Bolivia, y está República Dominicana, está Haití, está Honduras, está Guatemala también. Entonces se está haciendo un Nosotros llamado. estamos por delante de Haití. Estamos entre los 12 países que reportan mayor mortalidad materna. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Está haciendo un llamado para la acción, un llamado urgente para que se tomen medidas como ¿qué? Fortalecimiento de la atención primaria, para los controles prenatales de las embarazadas, para llegar a las poblaciones más pobres, que tengan acceso a los servicios de salud, que tengan las jóvenes para prevenir embarazo en adolescente, educación, acceso a métodos de planificación. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer a ese nivel. Y la atención, que sea de muy buena calidad. Los partos de bajo riesgo manejarse a ese nivel, pero si hay de mediano y alto riesgo, debe existir una red de referencia y contrarreferencia. Nosotros para tenemos atender. una situación muy especial, porque compartimos una isla con otra nación, que es Haití. Y es que cuando se habla de esos altos índices, las autoridades dicen, no, esos son los haitianos que están aquí. Es porque nosotros tenemos que atender a las parturientas haitianas que no se tratan allá, y por eso tenemos esos altos índices. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Hoy mismo aparece una noticia del director del Servicio Nacional de Salud, alarmante, que dice que estamos invirtiendo más de 10.000 millones de pesos en atender haitianos. En otros países, los extranjeros, hay que atenderlos, no hay que atenderlos, ¿cómo funciona? En otros países se atienden, y República Dominicana está atendiendo a la población haitiana. Y en la mortalidad materna, por ejemplo, aproximadamente el 20% de los casos, 25% de los casos son de origen haitiano. El 20%. Aproximadamente. Aquí. Pero ojo con ese dato. Ojo con ese dato. Aproximadamente. Digo. Las que nacen, las que mueren en los hospitales públicos. Y resulta que como nosotros tenemos un régimen de aseguramiento que ha llevado a una gran parte de la población, estamos hablando de 5 millones de habitantes ya, que tienen un seguro privado, seguro contributivo. Las mujeres dominicanas que tienen ese seguro no van a ningún hospital público. Claro. Entonces la estadística hay que medirla en función global y no total, y ese 20%. Las estadísticas, y ese es un indicador muy sensible y el país lo está revisando. Sí. O sea, yo no estoy dando aquí números exactos porque no quiero tocar los datos que los debe manejar el Ministerio de Salud, pero sí es cierto, tiene que ser el sector público y el sector privado. Y el privado no lo estamos... Y los sistemas de notificación, el Ministerio de Salud trabaja fuertemente para mejorar los sistemas de información. Eso es clave, que el sector privado, el sector público, el país tenga un diagnóstico claro de lo que está pasando con los diferentes problemas. ¿Por qué? Le permite diseñar intervenciones. ¿Dónde está esa población? Esa información está ahí. Entonces, ¿a qué áreas, a qué regiones tengo que dedicarle la mayor atención para tener mayor impacto en la intervención? Entonces, lo importante aquí es que las estadísticas sean transparentes, pero que la información sirva para la acción, ¿no? Entonces, sí es importante en la mortalidad materna, ya en general no debe haber una sola muerte materna, no debería, porque el país está avanzando y en los países, por eso es importante el llamado a la acción, a mejorar los servicios de salud, la calidad y llegar a donde están. Y usted mencionaba hace un rato lo de la pobreza. La mortalidad materna, el 50% está en las zonas más pobres del país. ¿Eso qué implica? Llegar con servicios, mejorar con calidad de servicios, con recursos humanos, con referencia. O sea, sabemos que hay mucho trabajo en las zonas más vulnerables.
Y eso es claro para todos los países. Otra vez, el llamado, y los países también están trabajando en una alianza con otros sectores, con agencias, con el Banco Mundial, con el BID, para intervenirlo en la mortalidad materna. Y recordar que es un indicador de desarrollo socioeconómico de los países. Alma, no puedo concluir y ya se nos ha agotado el tiempo, pero vemos que en el sur de la República Dominicana en las últimas semanas han presentado algunos reportes de incremento de casos de malaria. Y son de estas problemáticas, de estas enfermedades que hace tiempo, incluso una parte de la población no recordaba, no tenía en su imaginario. ¿Cómo anda el comportamiento? ¿Qué datos tienen ustedes en la región sobre esta particular y en República Dominicana? Gracias por esa pregunta. La malaria es una enfermedad objeto de eliminación, o sea, que se puede eliminar. Y los países, otra vez, en el compromiso que hacen en las Américas, todos los ministros de salud es eliminar. Hay más o menos 30 enfermedades que están trabajando todos los países en eliminar pronto, o sea, ahí ya están cerca. Y la malaria es una de esas. La malaria en República Dominicana se encuentran algunos focos, dos focos, y ahí es importante concentrar la intervención para que no se expanda, porque ha habido un progreso importante. Hace más o menos 2 meses vino el experto regional de malaria para ver el progreso, se visitó la zona de donde están los brotes, y tratar de entender las condicionantes que están pasando, porque no tienen el tratamiento, porque no hay seguimiento, o sea, se hizo un trabajo. Ahí está el BID y está el BID y está OPS apoyando también ese trabajo, y hay un plan. Eso es importante, que no se pierda lo que se ha logrado, porque son muchos años, por eso la gente no volvió a ver malaria. Está muy localizada, entonces el foco está ahí y hay que intervenirlo. Y ahí la importancia de fortalecer las capacidades a nivel local, otra vez, para vigilancia, para detección, para tratamiento de todas estas enfermedades. El país también, quiero reconocer el trabajo en eliminación de otras enfermedades, como además de las inmunoprevenibles, también está avanzando fuertemente en tuberculosis y filariasis, y hay otro tipo de enfermedades que vienen avanzando. El VIH. El VIH tiene acceso a tratamiento, o sea, hay logros importantes que resaltar en el país también. Aquí el llamado es a que se vea esto como un trabajo también intersectorial, no solo en el Ministerio de Salud. Hay muchas acciones en malaria, por ejemplo, tiene mucho que ver con el trabajo estacional en la zona, ¿no? Hay otros sectores, hay en la comunidad, hay otros actores claves que tienen que involucrarse y sentir esto como responsabilidad del país y propia, ¿no? Construir. Y es muy fácil, y a nivel local el trabajo intersectorial, las alcaldías, por ejemplo, también tienen un rol fundamental en coordinar y generar un trabajo de equipo con todos los sectores, y también de contribución con recursos financieros, técnicos. Es importante conservar estos logros y ese trabajo, y llamado a la responsabilidad ciudadana en todos los temas. En dengue es una enfermedad que no se puede controlar si no hay una participación ciudadana responsable que permita eliminar criaderos. Si no hay mosquitos, no hay dengue. Entonces necesitamos tener una comunidad muy empoderada. Y los medios de comunicación, no me quiero ir de aquí sin decir que ustedes tienen una oportunidad de oro también en ayudar a que la población tome conciencia en cada momento, en cada oportunidad que ustedes tengan, de que se empodere de su salud, y que no es que les vienen a solucionar ni a limpiar las casas, es cada uno de ellos, los estudiantes, todos los sectores. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted. Alba María, mil gracias. Un placer. Que se sienta muy bien en República Dominicana, además de ir a los hospitales, vaya a la playa y a la montaña. Trataré. Vaya buenísimo. Muchísimas gracias, un placer estar acá con ustedes. Gracias. Con el permiso de ustedes, y después de haber conversado con la representante de la OPS de la República Dominicana, vamos a hacer una pausa y a regresar a Altagracia Paulino, la presidenta de ONPECO, está ya aquí con nosotros.